Al principio, surge una vieja y misteriosa pregunta. ¿Quién fue la serpiente del pecado original? ¿Fue realmente una serpiente o representó algo más? ¿Qué llevó a Adán al pecado? Y qué, de hecho, terminó hechizando a Eva. Para comprender profundamente el pecado original, uno debe comenzar con la serpiente, esa figura ática que aparece al comienzo de la historia humana. La Biblia nos dice que la serpiente era el más inteligente de todos los animales del campo que Dios Todopoderoso había creado. La inteligencia aquí no se refiere solo a la astucia animal, sino a una inteligencia espiritual que habita el simbolismo de ese ser. Adán, Eva y la serpiente se encuentran en el jardín del Edén, un lugar que no se limita a lo físico, sino que también representa un nivel espiritual, donde hay revelación divina y comunicación directa entre Dios y los seres humanos. Adán y Eva, en esta etapa, vivían en un nivel diferente del mundo común. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, lo que demuestra que estaban en un estado de pureza y conciencia espiritual. La vergüenza, el sentimiento humano ligado a la percepción del error y la separación, aún no existía para ellos. Este estado se describe como un nivel donde el instinto maligno, llamado Yetzer Hará, no actuaba sobre el hombre. Era una condición de armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Pero entonces surge la pregunta: ¿quién es esta serpiente que aparece tan astutamente y convence a Eva de pecar? La sabiduría antigua, conservada en textos como el Zohar, explica que la serpiente representa el instinto maligno, el lado oscuro de la creación, el ángel de la muerte, no como una entidad física, sino como una energía espiritual que se opone a la pureza. La naturaleza de la serpiente se revela por la consecuencia de su acción. Lleva a Adán y Eva al castigo de la mortalidad. Antes del pecado, no eran mortales, pero Dios advirtió: si comieres de este fruto, morirás. 2:17. No inmediatamente, pero el acto de desobediencia introdujo corrupción en el cuerpo y el alma, alejándolos del estado de eternidad. Así, quien conduce a este estado de caída es la serpiente, la fuerza que despierta el deseo de ir más allá del límite establecido por Dios. La Cábala enseña que la serpiente introdujo algo llamado Sohama, una impureza espiritual. Este Sohama es el mal interior que primero se infiltró en Eva y, en consecuencia, en Adán. Ella representa la entrada de la dualidad, el conflicto entre lo espiritual y lo material, en la naturaleza humana. Desde entonces, la humanidad ha llevado dentro de sí esta mezcla: el deseo del bien y la tentación del mal. Entender la serpiente va más allá de la simple imagen de un animal. Cuando miramos profundamente en las escrituras y textos antiguos, nos damos cuenta de que no es la misma serpiente que se encuentra en el bosque hoy. La serpiente es algo simbólico, una representación espiritual. En un pasaje del Zohar, un sabio afirma que la serpiente era una serpiente. En otro, se dice que es el ángel de la muerte, una inclinación. Shimon Bar Yochai explica que ambos tienen razón, a medida que el misterio se profundiza. La serpiente es a la vez figura y símbolo, forma y fuerza. No es un animal ordinario, sino una representación del ángel de la muerte, una energía espiritual que actúa en el corazón del ser humano. Todo lo que se escribe sobre la serpiente es por lo tanto una metáfora. Es necesario entender el texto de una manera más madura y profunda. La serpiente, en su forma femenina, no habla, pero en la dimensión simbólica representa la voz interior que convence, que persuade, que despierta el deseo de transgredir. Dios creó el bien y el mal. Es interesante darse cuenta de que el ángel de la muerte, el instinto maligno que lleva al hombre al pecado, son expresiones de la misma entidad espiritual. Por un lado, este ángel es una creación divina, hecha con un propósito: dar a los seres humanos libre albedrío. Así que cada persona puede elegir seguir el bien o el mal, la luz o la sombra. Esta creación tiene un propósito sagrado: permitir la elección. Cuando una persona peca, comienza a morir espiritualmente mientras se aparta del Creador. Todo lo cercano a Dios tiene vida, y todo lo que se aparta de su presencia pierde su conexión con la fuente de vida. Como está escrito: tú eres con Hashem. Todos estáis vivos hoy. La verdadera vida es la cercanía a lo divino. Zohar llama a esta fuerza que aleja al hombre de Dios de Yetzer Hará, Sitra Achra,
el otro lado. También se llama Malach Hamavet, el ángel de la muerte. Esta fuerza no actúa físicamente, sino a través de la mente y el corazón. Tu arma es sutil, la imaginación. Es a través de ella que los seres humanos crean ilusiones, deseos y justificaciones que los alejan de la verdad y sencillez de la luz divina. Así, entendemos que la serpiente, el ángel de la muerte y el instinto maligno no son enemigos externos, sino reflejos del conflicto interno de los seres humanos. El libre albedrío es el del alma, donde cada pensamiento y decisión define si nos acercamos o nos alejamos de Dios. La escena tiene lugar en el jardín del Edén. Eva habla con la serpiente, y la serpiente comienza sutilmente a sembrar dudas. Eva dice: «Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín. Pero del árbol del medio, dijo Dios, no lo comas ni lo toques». La serpiente responde: «Seguramente no morirás, porque Dios sabe que el día que comas se te abrirán los ojos y serás como Dios, conocedor del bien y del mal». Estas palabras penetran en la mente de Eva. La serpiente convence con argumentos, no la magia. El poder utilizado es el poder de la imaginación, la capacidad de crear imágenes mentales y creer en ellas. «Serás como Dios», dice la serpiente. «Serás grande, valdrás la pena». Y así Eva cae en la conversación. Fascinada por la idea, cree lo que la serpiente le muestra en el pensamiento. La imaginación la cuida. La mujer cree en la serpiente, y ese pensamiento entra en ella. Ahora está dominada por esta ilusión. Cree que la fruta realmente puede dar sabiduría. Eva mira el árbol y ve que es a la vista, deseable, atractivo y capaz de hacerlo sabio. Hasta ese momento, el fruto era solo uno más entre muchos. Pero bajo la influencia de la imaginación, se convierte en algo nuevo, deseable y tentador. Así actúa el instinto maligno, transformando lo común en algo ilusoriamente valioso. La serpiente actúa dentro del pensamiento, despertando el deseo de poseer, de ser más, de elevarse por encima del límite que Dios había establecido. Este es el poder de la serpiente, el poder de la imaginación cuando se usa de manera incorrecta. A menudo, los seres humanos pecan porque imaginan recompensas que no existen. Piensa que el error traerá placer, conquista o satisfacción. Pero cuando actúa, se da cuenta de que nada de eso fue real. También lo hizo Eva. Después de comer la fruta, se dio cuenta de que el encanto se rompió, que no había sabiduría ni alegría en ese acto. Eva entonces se da cuenta de que se ha alejado de Dios. Ella siente el vacío espiritual y se arrepiente, como Adán después. La fuerza de la serpiente no era física, sino mental. Sedujo a través del pensamiento, el deseo y la ilusión. Este es el verdadero poder del instinto maligno. Llevar al hombre y a la mujer a creer en algo que parece bueno, pero que los aleja de la verdad divina. El mensaje es claro y eterno. El mayor de los seres humanos no está fuera, sino dentro de la mente. La imaginación es un don divino cuando es guiada por la luz, pero puede convertirse en una trampa cuando alimenta el ego y el deseo. La serpiente sigue hablando, no con palabras, sino con ideas que susurra al corazón. Depende de cada persona elegir qué escuchar. Hay algo sorprendente revelado en textos antiguos. El Zohar dice que la serpiente se puso triste. Esto es porque el verdadero propósito de la serpiente siempre ha sido servir a Dios. Su función no era destruir, sino probar, provocar elecciones y permitir que el ser humano ejercite el libre albedrío. La serpiente es, por lo tanto, una obra divina con... Ella no es mala porque desee el mal, sino porque fue creada como parte del equilibrio entre el bien y el mal. Su papel es ofrecer tentación, para que el hombre y la mujer puedan elegir jugar y así crecer espiritualmente. En el fondo, esta fuerza quiere ser vencida, porque la victoria humana sobre ella glorifica al Creador. A pesar de que se ve obligada a cumplir su papel, la serpiente lo hace con urgencia. Ella lucha, intenta y crea desafíos para el alma. Pero cuando gana, se entristece, porque el propósito era que los seres humanos triunfaran sobre ella. Es como un maestro que enseña a través del examen. Quiere que el estudiante apruebe, no fracase. Con esto, entendemos que la serpiente no es solo una criatura física, sino un símbolo espiritual.
Ella representa el instinto maligno, el ángel del mal, la fuerza de la imaginación que seduce y confunde. Eva no cae por debilidad, sino por imaginación. La imaginación crea ilusiones tan fuertes que hace que el deseo parezca justo. Es esta fuerza mental la que la lleva a creer que el fruto era bueno. Pero Eva comete otro error. Agrega algo al orden divino que Dios no dijo. Dios solo les había ordenado que no comieran del fruto, pero Eva también declaró que no podían tocarlo. Esta pequeña adición abre una brecha, y la serpiente se aprovecha de ella. La serpiente dice entonces: toca y mira, no pasó nada. Eva toca el fruto y de hecho no pasa nada. Así, el miedo inicial se disipa y está convencida de que tampoco habrá consecuencias en comer. Este es el poder del engaño. Comienza cuando la palabra de Dios cambia, aunque sea ligeramente. Eva come del fruto y luego ofrece a Adán. Adán conocía el orden divino, pero aún así participa. El Zohar explica que la razón es profunda. Adán no fue engañado por la imaginación como Eva, sino que eligió acompañarla por amor y compasión. Prefería caer con ella en lugar de quedarse solo. Así, el error de Adán no fue de ignorancia, sino de sentimiento. Él conocía el mandamiento de Dios, pero actuó movido por su conexión con Eva. Ambos entonces enfrentan las consecuencias, pero también llevan la promesa de un nuevo comienzo. Porque incluso en el error, el propósito divino trabaja para restaurar al hombre a la luz. Y Adán, cuando fue preguntado, dijo: no tengo instinto maligno, porque estoy en el jardín del Edén. Para él el mal era todavía algo externo, una fuerza representada por la serpiente. Dentro del Edén todo estaba claro, el bien y el mal eran visibles y no había duda. El mal no moraba en él, estaba afuera esperando una audiencia. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para ararlo y cuidarlo. Génesis 2:15. Pero Adán deseaba servir al Creador aún más profundamente. Quería probar su curiosidad incluso en la oscuridad, mostrando que incluso ante las tinieblas no se apartaría de Dios. Fue este intenso deseo de mostrar fue lo que lo llevó a cometer un error. El Zohar revela algo sorprendente. Adán pecó en nombre de Dios. Así, él creía que si podía vencer el instinto maligno que surgiría dentro de él, alcanzaría un nivel espiritual superior. Pensó: si estoy cerca de Dios y, sin embargo, venzo el mal interior, estaré más unido a Él. Y la mujer vio que ese árbol era bueno para comer, y a la vista, y un árbol deseable para dar entendimiento. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él lo comió con. Génesis 3:6. Había lógica en su pensamiento, pero él estaba equivocado. El error estaba en querer probarte, algo que Dios nunca ordenó. Los seres humanos no tienen que crear sus propias pruebas para probar. La verdadera fe es obedecer, incluso cuando no hay desafío. Y el Señor Dios ordenó al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás libremente, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él. Génesis 2:16-17. Cuando Adán come del fruto, consume el conocimiento del bien y del mal. En ese momento la pureza original se rompe, y el mal, una vez externo, se vuelve interno. Una impureza espiritual entra en su esencia, algo pero real. La serpiente que una vez lo tentó desde afuera, ahora habita dentro de la mente y el corazón humanos. Entonces se abrieron los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. El mal se convierte entonces en parte de la humanidad. A partir de ese momento, se instala dentro de cada persona. Es la lucha diaria entre la luz y las tinieblas, entre el deseo de obedecer y la voluntad de seguir el propio camino. El primer pecado, más que una caída, es una lección sobre la naturaleza humana. Y dijo el Señor Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:22. Esta historia, la primera de todas, enseña que el instinto maligno, el ángel de la muerte y la fuerza de la serpiente representan el mismo principio. La imaginación negativa, el deseo interior de ser el mismo señor de la vida. Pero también enseña que dentro del ser humano hay algo aún más fuerte: la capacidad de elegir la luz, resistir el mal y volver a la presencia divina. Pon ante ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Elige entonces el bien para que vivas. Génesis 2. Muchas personas a lo largo del tiempo han preguntado: ¿quién era realmente Caín?
Algunos incluso han afirmado que sería hijo de Eva con la serpiente. ¿Pero esto realmente se basa en las Escrituras? ¿O es solo un error que se ha extendido con el tiempo? Y Adán conoció a Eva, su esposa. Y ella concibió y tuvo a Caín y dijo, «He alcanzado del Señor un hombre». Génesis 4:1. Hay quienes confunden el simbolismo espiritual de la serpiente con algo mágico. El texto sagrado, sin embargo, muestra que la serpiente representa una fuerza, el deseo, la imaginación y el instinto que seduce. En el Edén, la serpiente anhelaba a Eva, no con cuerpo sino con intención, el deseo de dominar la pureza a través de la seducción de la mente. Ahora la serpiente era más astuta que todos los tilos del campo que el Señor Dios había hecho. Génesis 3:1. El Zohar y las tradiciones antiguas comentan este encuentro como un acto espiritual, donde la serpiente despierta en Eva el deseo de ser como Dios. Este fue el comienzo del conflicto interno que luego se reflejaría en sus hijos. Porque al dar a luz, Eva no solo llevó una nueva vida, sino que también llevó dentro de sí el peso de la elección hecha en el Edén. Cuando Eva concibe a Caín, dice, «He llegado a un hombre del Señor». Estas palabras revelan algo profundo. Caín nace del tacto humano y del tacto divino. En su nombre hay fuerza y potencial. Caín lleva dentro de él tanto la chispa divina como el reflejo de la serpiente, la dualidad heredada de sus padres. La serpiente, en este contexto, ya no es una criatura rastrera, sino un instinto espiritual que habita en todo ser humano a partir de ese momento. Es la invitación constante a la desobediencia, la imaginación distorsionada y el deseo de superar los límites que Dios ha puesto. Así florece ahora en el alma de Caín lo que comenzó en el Edén. Y dijo el Señor a Caín, «¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha caído tu semblante?» Génesis 4:6. Cada uno de nosotros trae dentro de nosotros esa misma serpiente, no una criatura física, sino un pensamiento que susurra, un deseo que nos desafía. La enseñanza de cada uno es clara. Lo verdadero no es el jardín, sino el corazón humano. Si haces bien, no habrá aceptación para ti. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Y será su voluntad para ti, pero lo dominarás. Génesis 4:7. El misterio de Caín, por lo tanto, no se trata solo de gritarlo, sino de lo que representa. La primera manifestación del mal interior que se convierte en acción. El hijo del Edén se convirtió en un símbolo de la humanidad, dividida, capaz de crear y destruir, amar y envidiar, obedecer y transgredir. Entonces lo que inició con una conversación en el jardín entre la mujer y la serpiente, evoluciona en el primer acto de sangre, mostrando que la serpiente ahora habla a través de instintos humanos. Edén ha quedado atrás. Pero el conflicto entre el bien y el mal continúa dentro de cada corazón, después de todo lo que ha sucedido con Caín. El texto sagrado nos lleva al principio, cuando Eva concibió. Está escrito que Adán conoció a su esposa, y de ella nacieron Caín y Abel. Esta palabra, sabía, va mucho más allá del sentido físico. En hebreo, yada significa conocer profundamente, con alma y esencia. Adán no solo se unió a Eva, la amó de todo corazón, y de este amor nació la nueva generación de la humanidad. Y Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y tuvo a Caín, y dijo, «Me pasé de un hombre del Señor», y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Génesis 4:1-2. La narración revela un contraste entre los niños, pero el texto sagrado no enfatiza las diferencias externas, sino internas, que residen en el corazón humano. Caín y Abel simbolizan fuerzas espirituales opuestas dentro de cada persona, el impulso terreno y el impulso divino, el deseo de poseer y el deseo de dar. Desde el Edén, esta batalla silenciosa acompaña a toda la humanidad. Para comprender profundamente estos pasajes, es necesario comprender que la Biblia tiene 4 niveles de interpretación, conocido en la tradición hebrea como pardes, el simbólico, el alegórico y el místico. En el primer nivel, el texto habla de eventos visibles, pero en los niveles más profundos, revela secretos espirituales, lecciones ocultas y dimensiones del corazón humano. El error de muchos es leer el texto sagrado de forma aislada. Toman un verso, lo sacan de contexto y lo convierten en una idea propia. Pero la sabiduría de la Escritura enseña que cada palabra está entrelazada en un propósito mayor. Así como cada estrella en el cielo tiene su lugar, cada letra de la Torá tiene una razón para existir. Por eso el estudio del hebreo original se vuelve tan importante. Revela significados que se pierden en las traducciones. La palabra serpiente, por ejemplo, no se refiere solo a un animal,
sino a una fuerza que actúa dentro del hombre, la inclinación al error. Y la palabra conocer, en el caso de Adán, expresa unión espiritual y conciencia divina. Cada término tiene capas, y cada capa revela un secreto de la creación. Entendiendo los 4 niveles de interpretación, es como abrir las puertas del Edén interior. En el primer nivel vemos el jardín físico. En el segundo, vemos las fuerzas que lo habitan. En el tercero, entendemos al hombre como parte de este jardín. Y en el cuarto, el más profundo, descubrimos que el Edén es el estado mismo de comunión entre los seres humanos y los creadores. Cada cuenta de, por lo tanto, no es solo una historia antigua, sino un espejo del presente. Así como Caín y Abel existieron fuera del Edén, también viven dentro de nosotros, el conflicto entre instinto y devoción, entre deseo y entrega. La serpiente todavía susurra, pero ahora no en el jardín, sino dentro de la mente humana. Si haces bien, no habrá aceptación para ti. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta, y será tu deseo, pero debes gobernarlo. Génesis 4:7. La palabra no se limita al Evangelio. Tiene capas de comprensión, y cada capa abre una puerta al significado espiritual del texto. Leer el Edén solo como un recuento histórico empobrece el mensaje. Es necesario ver la dimensión simbólica. Cuando el texto habla de la serpiente, describe una fuerza que provoca elección, mal instintivo. Ahora la serpiente era más astuta que toda la animalia del campo. Génesis 3:1. En el Edén, Adán y Eva eran puros. El mal todavía era externo. El propósito de esta fuerza era llevarlos al conocimiento, la conciencia del bien y del mal, para que el libre albedrío pudiera ser ejercitado. El momento decisivo viene cuando la imaginación es seducida y se hace la elección. Ella tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, y él la comió con. Génesis 3:6. A partir de entonces, la conciencia despierta y el hombre percibe su vulnerabilidad. Comienza el viaje humano de interioridad y responsabilidad. Entonces se abrieron los ojos de ambos. Génesis 3:7. Los seres humanos fueron creados en pureza, en conexión profunda con el Creador. En este estado el mal no moraba dentro de él. Era algo externo, algo que existía solo para probar y revelar el libre albedrío. Pero cuando el mal entra en el interior del hombre, algo cambia. La claridad se vuelve, y las verdades espirituales comienzan a nublarse. Surgen dudas. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es realmente la voluntad divina? Si la serpiente astutamente buscó introducir su impureza en Eva incluso antes de tocar el fruto prohibido, esta relación no era física, sino espiritual. Representa el momento en que el pensamiento impuro penetra en la mente, cuando el mal encuentra espacio en la imaginación. Eva fue la primera en ser golpeada por esta impureza. Su mente comenzó a visualizar el fruto como algo hermoso, deseable, y su corazón comenzó a verlo como una oportunidad. Así nace el deseo, no del cuerpo, sino de la mente. El texto nos enseña que, hasta ese momento, Adán no tenía deseo de la fruta. Él no estaba involucrado en el mismo conflicto interno. La serpiente no lo convenció directamente. Ella actuó en la mente de Eva, despertando en ella una poderosa imaginación. Y ahí es donde se manifiesta el poder de la imaginación. La visión de la fruta toma forma. El brillo parece más intenso, el aroma más dulce, y todo lo que alguna vez fue común parece único. Eva contempla la fruta y piensa, no hay nada más hermoso en el jardín. Este es el punto donde el corazón humano se convierte en él. Belleza y engaño se confunden. Esto es cuando la mirada se desvía de lo espiritual y se fija en lo que es visible, olvidando que el verdadero alimento es en la obediencia. Y vio la mujer que ese árbol era bueno para comer y a los ojos. Génesis 3:6. La influencia de la serpiente se intensificó dentro de Eva. Esa sutil voz de duda se hizo más fuerte, penetrando en su corazón y haciendo que el pecado pareciera posible, incluso natural. El deseo ya no era solo una tentación externa, ahora vivía dentro de él. Y, dominada por esta influencia, Eva terminó convenciendo a Adán de seguir el mismo camino. Entonces, lo que era solo una semilla de engaño se convirtió en una decisión compartida. A partir de ese momento, la humanidad comenzó a llevar dentro de sí el conflicto entre la luz y la oscuridad. Esta mezcla de pureza e impureza comenzó a habitar el corazón humano, como reflejo de lo sucedido en ese momento en el Edén. Cuando nace Caín, muchos interpretan su origen como vinculado a la serpiente. No físicamente, sino espiritualmente. Lo que esto significa es que Caín representa el lado humano que se deja dominar por la contaminación,
de la serpiente, orgullo, envidia, desobediencia. Abel, por otro lado, simboliza al que lucha por mantenerse puro, lejos de la influencia del mal. Ambos nacen de la misma madre, pero siguen caminos opuestos, porque cada uno elige qué voz escuchar dentro de sí mismo. Caín, en su libertad, elige seguir los impulsos de la serpiente. Conoce el lado impuro, se convierte en deseo y se aleja de la pureza que Dios había establecido al principio. Abel, discerniendo el bien, busca lo que es verdadero y santo. Así, la expresión Caín, hijo de serpiente, no habla de sangre, sino de comportamiento. Es como un hijo que sigue el ejemplo de su padre. Uno que elige repetir la misma actitud de rebeldía. Cada uno de los hijos de Eva revela un lado de la humanidad. Caín representa el corazón que se aleja de la verdad. Abel, el corazón que busca la presencia divina. El Edén se ha convertido ahora en un reflejo del interior del hombre. Un lugar donde el bien y el mal compiten por el espacio dentro del alma. Caín dejó crecer una sombra dentro de él que lo consumió. La envidia se convirtió en una llama silenciosa, quemando su interior, distorsionando su visión de su hermano y de la vida misma. Ya no veía a Abel como un hermano, sino como un rival. El mal ya había echado raíces en su corazón, llevándolo por caminos de ira y orgullo. En lugar del error, Caín se justificó ante sí mismo, con argumentos que alimentaron su revuelta. Dominado por este sentimiento, comete el acto que marcaría la historia de la humanidad. Quita la vida de su propio hermano, no por necesidad, sino por elección. Ese instante muestra el poder del libre albedrío y el peligro de dejarse guiar por la serpiente interior. Y Caín habló con Abel, su hermano. Y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. Génesis 4:8. Caín sabía lo que estaba haciendo. La conciencia de la verdad todavía moraba dentro de él, pero estaba ahogado en la ira. Eligió el camino del engaño, el mismo camino que la serpiente le había mostrado a Eva, el camino de la separación del hombre y Dios. Así como Eva fue seducida por la idea de sabiduría, Caín fue seducido por el deseo de control. Quería ser dueño de su propio destino, independiente del Creador. Este es el compañero espiritual de la serpiente. Hacer creer al hombre que puede definir por sí mismo lo que es el bien y el mal. Por eso se dice que Caín es hijo de serpiente, no por sangre, sino por espíritu. Heredó el comportamiento, la forma de pensar y actuar que refleja la naturaleza del mal. Como uno de su mentor, la serpiente, se convirtió en el de la desobediencia. Aún así, Dios no le quitó a Caín la oportunidad de arrepentimiento. Vino, pero a lo largo con de ella la marca de la misericordia. Una señal de que el Creador todavía conserva al hombre, incluso cuando se aleja de la verdad. Así, desde el principio de la creación, la humanidad lleva dentro de sí dos naturalezas, una que busca el bien y otra que cede a la serpiente. Lo que define quiénes somos no es el origen, sino el camino que elegimos seguir. Desde el principio de la creación, dos linajes espirituales caminan uno al lado del otro. Los que eligen caminar en la luz y obedecer a la voz del Creador, y los que siguen el eco de la serpiente, apartándose de la verdad. Y el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. Génesis 6:5. Al principio de las primeras generaciones, Dios vio cuánto se había corrompido el corazón humano. Muchos, guiados por el orgullo y la envidia, se alejaron del propósito divino. Eran descendientes espirituales de Caín, hombres y mujeres que eligieron el camino de la serpiente. Pero también hubo quienes se mantuvieron fieles, hombres que caminaron con Dios incluso en tiempos de oscuridad. Demostraron que mientras hay fe, la luz nunca se apaga. Imagen 1. Figura caminando bajo un rayo de luz cruzando las nubes. Imagen 2. Grupo orando bajo el silencio del amanecer. Y Enoc caminó con Dios y no apareció más, porque Dios lo tomó para sí mismo. Génesis 5:24. Así como Enoc eligió caminar con el Creador, cada uno de nosotros tiene que decidir qué camino seguir. Podemos escuchar a la serpiente, que representa el orgullo y la desobediencia, o buscar la voz de Dios, que conduce a la vida y la verdad. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tú y su descendiente. Él te herirá la cabeza, y tú le herirás el talón. Génesis 3:15, desde el Edén. Esta lucha espiritual está presente, la batalla entre el bien y el mal, entre la obediencia pero el Creador lo dejó claro, la mujer ganará. Hoy, esa elección todavía está ante nosotros. Podemos ser hijos de la serpiente, dominados por el ego,
y la envidia, oh hijos de Dios, guiados por la fe y la luz del Espíritu. Ninguna sombra es lo suficientemente fuerte como para resistir a cualquiera que decida empezar de nuevo. Las caídas no definen el final. Son solo el punto donde el coraje comienza a florecer. La vida siempre ofrece un nuevo camino. Incluso cuando todo parece perdido, el pasado puede pesar, pero el futuro se construye con cada paso de los que optan por seguir adelante. Superar no es olvidar lo que era, es convertir el dolor en fuerza y la debilidad en sabiduría. Porque el camino de los justos es como la luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que es el día perfecto. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares, para que más personas puedan descubrir cómo comenzó todo y comprender el poder de las elecciones espirituales que dan forma a la humanidad.